gmail.com. Bienvenidos, esto es La Lupa Semanal, un programa que realizamos, como todas las semanas, gracias a Dios en coordinación con SND Editores, a quien damos siempre las gracias. Seguimos en este año en el que Francisco Franco, el generalísimo, el caudillo, es sin duda el español del año, y en este año 2025 en el que sin duda es el año de Francisco Franco, del caudillo, del generalísimo. Seguimos repasando su trayectoria vital, en este caso estamos con la cruzada, con la contienda, con la guerra, llámenle como quieran, cada uno que elija el nombre que mejor considere para este evento. Y bueno, ya vimos en el capítulo anterior cómo se recuperaba por parte de los nacionales rápidamente, en apenas un mes y medio, Teruel, y se preparaba porque habían acumulado muchísimas fuerzas para ese socorro que no fue posible en diciembre del 37, pero entonces se encontraban con una acumulación de fuerzas realmente importante. Fracasado el socorro, perdió Teruel, se recupera Teruel, y ahora la fortaleza de los nacionales en esa precisa área es muy importante. Por eso vamos a ver lo que hace Franco desde el primer instante. Vamos a poner un primer croquis. Aquí está la situación. Y lo primero que tenemos que decir es algo muy interesante, y es lo que nos cuenta Logendio, uno de los mejores cronistas de la guerra, y es que nos dice que Franco tomó un gran protagonismo en esta nueva ofensiva, una ofensiva que él vio enseguida que le podía llevar al mar, pero lo importante de llevarle al mar, con muchos otros aspectos que ya veremos, es que de esa manera podía partir en dos la zona Frente Populista. Vamos a ver cómo lo va a hacer. Él va persiguiendo ese objetivo. Parece lejano, pero hoy vamos a ver cómo se llega al mar, cómo se consigue. Nos cuenta Logendio, le leo textualmente lo que él nos dijo cuando va a empezar esta gran ofensiva. Esta campaña la llevó, y por cierto, de una manera muy directa e inmediata, el general Franco. El generalísimo instaló su puesto de mando en el Palacio de Pedrola. Estaba situado a 30 kilómetros de Zaragoza, en la carretera de Logroño. Sobre la mesa, cuenta Logendio, había muchos mapas, y en el muro del fondo otro fijo de gran tamaño, asomado al cual y subido en una simple escalera de mano, trabajaba el general Franco en largas horas de aislamiento. La vida de Pedrola fue, dice Logendio, admirable por cuanto tuvo de sencillez, austeridad y labor intensa, que por su valor ejemplar debía ser conocida de la generalidad de los españoles, nos dice. Es muy interesante estos detalles que da aquí Logendio sobre cómo aquella persona en medio de tantos avatares se comportaba. Pues bien, este es el sector donde se va a realizar la ofensiva nacional que va a llevar a los nacionales, valga la redundancia, al mar. Las fuerzas en presencia, en lo que se refiere a todo el sector, ojo, por un lado y por el otro, afectado por esta nueva ofensiva nacional, pues es decir, por todo lo que se consideraba como frente aragonés, realmente tanto de uno como del otro, pues eran en resumen las siguientes. Por parte del Frente Populista, en esta zona había 20 divisiones con sus correspondientes brigadas, una acumulación, para resumir, de unos 300.000 hombres. ¿Por qué habían podido acumular tantos efectivos? Pues muy sencillo, es que habían hecho varias levas de reservistas y, por supuesto, levas obligadas de reemplazos, en este caso el del año 29 y del año 40, es decir, más jóvenes y más mayores. Unas 750 piezas de artillería en todo el sector, repito, y unos 350 aviones. Por parte nacional, también en el mismo sector, unas 26 divisiones. Ya vemos que van siendo más fuertes los nacionales, no del todo, pero sí bastante más. Otros 300.000 hombres. También se había hecho una leva, la del 40, en el bando nacional. 900 piezas de artillería, 200 más que los Frente Populistas, y 470 aviones, pues cerca de unos más 120 aviones más que los Frente Populistas. El bando nacional comienza ya
a reforzarse y eso pues es importante. Vamos a ver cómo va a ser esta ofensiva nacional. Vamos a cambiar de croquis. Aquí lo tenemos el diseño. Esta ofensiva para llegar al mar se va a desarrollar en 3 etapas. La primera va a ser al sur del Ebro. El Ebro lo tenemos aquí. Este es el río Segre, este es el Cinca y el Ebro lo tenemos aquí. La primera va a ser en este tramo al sur del Ebro, del 9 al 17 de marzo de 1938. La siguiente maniobra, toda esta que vemos aquí al norte del Ebro, del 22 de marzo sin darse respiro al 20 de abril, un mes más o menos, que va a llevar a los nacionales nada más y nada menos que hasta el río Segre y la liberación de Lérida, la primera capital de Cataluña que se va a liberar, la primera vez que se va a entrar ya en esta zona realmente en las provincias catalanas. Y luego la última ofensiva, que va a ser la que va a llevar al mar, donde se tocará por la zona de Vinaroz, por todo el Maestrazgo, que es lo que tenemos aquí, del 19 de marzo al 19 de abril, que es cuando se va a llegar al mar. Es decir, que desde el 9 de marzo, que comienza, al 19 de abril, fíjense bien, en apenas un mes y medio, los nacionales se van a hacer con todo este terreno, lo vamos a ver ahora, y después se va a llegar al mar, ya veremos por qué es importante, y también es importante porque va a partir en 2, como hemos dicho, la zona Frente Populista. Pues bien, vamos a ver la primera maniobra, la que se hace al sur del Ebro. Vamos a cambiar de croquis. Aquí está. Pues en su conjunto esta operación, que va a ser del 9 al 17 de marzo, aquí la vemos, en su conjunto, bueno, pues esta operación la va a realizar unas 15 divisiones por parte de los nacionales, de las que actuarían algunas de reserva, 750 piezas de artillería y unos 100.000 hombres, es lo que va a mover el generalísimo. Frente a ellos, en esta zona de aquí, lógicamente, pues los Frente Populistas van a disponer unas 12 divisiones, unas 350 piezas de artillería, unos 350 aparatos, aviones, de los cuales, bueno, pues 200 de bombardero y 150 de cazas, y también unos 100.000 hombres. Las fuerzas, en realidad, los efectivos están bastante equilibrados. Bueno, pues con gran sorpresa y plena estupefacción por parte de los Frente Populistas, porque en esta ofensiva la sorpresa nacional fue absoluta. El general Vicente Rojo jamás se lo imaginó. Andaba empeñado en planear su ofensiva en Extremadura y no se apercibió bajo ningún concepto en varias ocasiones de lo que pretendía Franco. Con esto Franco va a conseguir una de las mayores sorpresas de toda la guerra. Parece mentira que Vicente Rojo no se apercibiera de ello. Bueno, después dicen, hay un libro por ahí de un coronel, además, que nunca combatió en nada, diciendo que Franco era un inepto. Bueno, son unos pocos días después de sufrir los Frente Populistas el varapalo de la pérdida de Teruel, como sabemos, pues comenzaron a llegarle pues a unos indicios, informaciones alarmantes sobre movimientos de tropas en las líneas nacionales de gran volumen, además que indicaba, por supuesto, el inicio de una ofensiva. A pesar de ello, y como he dicho, pues el general Vicente Rojo, empecinado con su ofensiva sobre Extremadura, pues no le dio ninguna importancia, pensó que era una maniobra de distracción, que Franco iba a volver a Madrid y pues no reforzó realmente estos sectores, se quedó con lo que estaba. Les leo ahora otro párrafo importante del Ogendio, porque es interesante. El 9 de marzo a 1:00 de la mañana, dice, todo el frente sur del Ebro retumbó al estrépito de una intensa preparación artillera. A las 8 de la mañana comenzaba en algunos sectores el movimiento de la Infantería Nacional. Tal fue la precisión y rapidez del avance que para esa hora, fíjense bien, estamos 8 de la mañana, el frente enemigo estaba ya roto y las unidades adversarias, Frente Populistas, por supuesto, cedían terreno desconcertadas
ante lo imprevisto del ataque y la impotente avalancha de fuerzas que se les venía encima. Un detalle, por ejemplo, el batallón Lincoln, formado por norteamericanos, pertenecía a una brigada internacional, quedó absolutamente destrozado. Los pocos que quedaron corrieron. Bueno, la artillería nacional, la aviación nacional arrasaron las fortificaciones de esta zona. La moral frente populista, lógicamente, se hundió por completo, lo ha contado Logendio. El día 10, pues los nacionales, vamos a ver si ampliamos esto un poco, el día 10 los nacionales pues consiguen tomar, entre otros, los emblemáticos, habían sido emblemáticos pueblos de qué, pues Belchite, Codo, la Puebla de Albortón, llegaron a las puertas de Mediana. Todos estos, como sabemos, fueron escenario de aquella famosa ofensiva frente populista y de resistencias numantinas. Es verdad que en el centro hubo algunos retrasos, pero sobre todo debido a que el terreno en esta zona era más intrincada. Aquí tenemos a Codo, en fin. El día 12, pues el día 12 los nacionales pasan el río Martín, que lo tenemos aquí, por varios puntos, pues ahondando el quebranto enemigo. Los muertos abandonados por los frentes populistas pasan de 1000. Son numerosos los prisioneros. Estamos viendo cómo se derrumba el frente populista en esta zona. Los restos de las unidades que van quedando en desorden, bueno, pues al final terminan siendo prisioneras, intentan escapar. Lo que se definió fue que en el bando frente populista de esta zona la sorpresa fue tan grande que lo que se produjo fue un caos absoluto. Los días 13 y 14 de marzo, pues el desastre frente populista ya es total. Los nacionales consiguen ocupar Hija como punto más importante de su despliegue. Se captura allí, por ejemplo, en Hija mucho material, 300 vagones de tren, 30.000 litros de gasolina, artillería, carros de combate, vestuario, víveres, equipos quirúrgicos y, curiosamente, esto es importante, se cogieron también 800.000 pesetas en metálico que habían robado, es que estos se dedicaban a eso, en vez de hacer la guerra, que habían robado de la azucarera que había entonces allí en Híjar, una azucarera importante. Bueno, pues hasta eso se habían querido llevar. El 16 los nacionales ocupan Caspe. Caspe había sido la capital de los anarquistas hasta este momento durante toda la guerra. Habían hecho allí deshecho, como corresponde a su ideología, a su antojo. Bueno, de esa manera, pues se puede decir que para el día 17 de marzo, el 19 se termina esta ofensiva, toda esta zona está ya liberada. Con ello, bueno, y con los avances en el resto de las líneas que vamos a ver ahora al norte del Ebro, se pasa el río Guadalope y queda finalizada la primera fase de esta gran ofensiva hacia el mar. Los avances, ya hemos visto, fueron espectaculares. Un pequeño resumen, pues 100 kilómetros de profundidad, 7.000 kilómetros cuadrados de campo que pasan a manos nacionales, un centenar de pueblos liberados, 10.000 prisioneros. El botín, hemos dicho algunas cifras, bueno, importantísimas. ¿Qué se consigue con esto? Pues, por ejemplo, alejar el frente, que quedaba bastante, estaba a 30 kilómetros de Zaragoza, ahora está a 130 kilómetros de Zaragoza, capital importante para los nacionales, lógicamente, en esa zona. Bueno, las pérdidas frente populistas, unos 4.000 muertos en total. Los heridos, pues, pasan de 15.000. El desastre total. Es más, el propio Vicente Rojo tiene un informe en el que avala lo que estamos diciendo. Él dice que los nacionales habían conseguido desorganizar cerca de 50.000 hombres que habían de una manera u otra quedado fuera de combate de esos 100.000 que se tenían ahí. Bien, esta es la primera fase, la que se hace por el sur del Ebro, que está aquí. Vamos a ver ahora la siguiente, muy importante, la que se va a hacer al final del norte. La planificación de esta maniobra por parte de Franco es impresionante. Fíjense la ambición que tiene en ella. Nota también cómo está el enemigo. Vamos a cambiar de croquis.
Aquí tenemos la maniobra por el norte del Ebro. Bien, el único temor a priori de los nacionales en esta maniobra para el norte del Ebro, que va a ser del 22 de marzo al 20 de abril, pues era la línea del Cinca. El Cinca es el río que está aquí dibujado, que era una línea que es verdad que los frente populistas durante toda la guerra habían fortificado considerablemente. Fue en parte una exigencia de los separatistas catalanes. Vamos a ver algunos detalles, por ejemplo, de esta línea de fortificación apoyándose en el río Cinca, pues para que se hagan una idea, datos que he podido recopilar. La longitud, más de 7.000 kilómetros de trincheras, 13.000 de caminos cubiertos para moverse entre las trincheras, cubiertos, por lo tanto, muy importante, más de 4.000 metros de caminos especiales para poder municionar a las unidades que cubrían esa línea, más de 5.000, casi 6.000 metros de otro tipo de caminos para servicios logísticos, nidos de ametralladoras, refugios subterráneos, emplazamientos protegidos para la artillería. Era una línea muy fortificada. Para la operación que ahora nos ocupa, esta del norte, pues se decidió romper por la parte más al norte de Huesca, que la tenemos aquí al principio, estableciendo varias cabezas de puente en el río Cinca. Eso era muy importante. Las fuerzas nacionales que se van a mover en esta zona del norte van a ser también unos 100.000 hombres, 500 piezas de artillería y unos 300 aparatos. A esto los frente populistas van a oponer unos 70.000 hombres, 200 piezas de artillería y unos 200 aparatos. La fortaleza nacional en esta ofensiva al norte del Ebro es muy importante. Bueno, en vísperas del comienzo de esta ofensiva comenzaron también a llegar informes a los frente populistas, noticias que debían ser alarmantes, pero no se le dio tampoco crédito. Lo mismo había ocurrido al sur del Ebro. Es impresionante cómo aquí el general Vicente Rojo pues parecía no enterarse de qué iba la cuestión. Volvió a menospreciar esas informaciones y evitó entonces el reforzar esa zona. El 22 de marzo, a pesar de que las condiciones meteorológicas cambiaron radicalmente, pues los nacionales, no obstante, comenzaron a castigar y comenzaron nuevamente con una avalancha de artillería y fuerzas de aviación dentro de lo posible. Sobre las 22 horas daba comienzo esta ofensiva, que va a tener un punto muy importante en lo que son los pasos del río Ebro más adelante. Bueno, se va a dar la orden. Vamos a ver un croquis del paso del río Ebro porque es interesante y lo que voy a hacerles aquí es leerles lo que se refleja porque este paso del río Ebro, sobre todo por Quinto y demás, es muy importante. El Ebro allí es una zona cruzadora. Bueno, se dio la orden, los soldados ocuparon los pontones y unas barcazas, hay fotografías. En estas barcazas pues en cada una se metieron 26 hombres, eran barcazas preparadas solamente para 14, bueno, pues se atiborraron, iba la legión irregulares, sobre todo, los cuales pues llegaron sin novedad a la otra orilla. Es algo que no se logra entender en este meandro del Ebro, pues resulta que aquí en la zona de Quinto, pues los frente populistas ni se enteraron. Se establecieron los primeros puentes, se emplearon para ellos exclusivamente a la infantería, después se reforzaron esos pontones para que podía pasar material pesado, caballería y artillería, y la operación pues se realizó sin pegas, de una forma perfecta, no advirtiendo en ningún instante los frente populistas, cuyas posiciones se extendían en la margen contraria, o sea, estaban aquí, pues no se enteraron de lo que estaba ocurriendo hasta la madrugada del día 23 de marzo. Es impresionante, cuando ya estaban establecidos esas cabezas de puente y esos pontones. Los nacionales que recibieron entonces algún tipo de presión aguantaron perfectamente y bueno, pues a partir de ese momento lograron ir pasando más y más tropas hacia el otro lado. Esto fue un fallo frente populista tremendo.
Vamos a volver al otro croquis, una vez que hemos visto este paso, y vamos a seguir. El día 29 por la noche, pues sucedió además un acontecimiento nacional importante, perdón, ya estamos sobre el día sobre el Cinca, ya hemos avanzado hasta el Cinca, hasta aquí. Y es que durante la noche pues se tuvo la noticia de que el enemigo aquí había abierto las compuertas del pantano de Barasona, que bueno, habían de producir una extraordinaria crecida del Cinca. Lo que hace Vicente Rojo es, cuando ve que los nacionales se le están echando encima, abre esas compuertas para inundar toda la zona e intentar dificultar el paso y la progresión de los nacionales. Bueno, no lo consigue en una parte muy reducida, y a pesar de esa tremenda inundación que hace allí, no consigue que los nacionales frenen su avance. Bueno, es muy importante ver lo que está ocurriendo aquí. ¿Por qué? Pues porque vamos a llegar ahora, lo vamos a ver, los nacionales no se dan respiro, han llegado al Cinca, no se dan respiro a pesar de esa inundación y van a seguir progresando en estas direcciones. Fíjense que también es muy importante que se va a estar cerrando cada vez más la frontera francesa. Bueno, y lo más importante en esta zona también es que se va a llegar a Lérida. Es una ciudad, por entonces tenía unos 38.000 habitantes, está bañada por el Segre es el siguiente obstáculo que tenemos aquí, importante. El día 3 se va a llegar a Lérida, se va a situar los nacionales frente a Lérida. Los combates, bueno, durante la noche van a ser, no cabe duda, importante, pero con todo no van a poder ser frenados, y el 6 de abril se va a ocupar totalmente ya Lérida. Esto va a generar un escozor terrible, sobre todo ¿en quién? Pues en los separatistas catalanes. Ocupada Lérida, pues las fuerzas nacionales se encontraban por primera vez, como ya he dicho, en tierras catalanas. Bueno, en realidad lo estaban desde que pasaron Fraga, que es el primer pueblo de esa zona que pertenece a Cataluña. Bueno, este hecho constituyó una especial emoción anímica de todo punto de vista, sentimental, y un gran calado también político, como he dicho. El día 6 ocupa Talar, Trem, que es donde está ahora la academia de suboficiales del ejército de hace mucho tiempo. El día 11 se va a ocupar el pueblecito de Sort, famoso hoy por lo de las loterías. Los nacionales pues van imparables. El resultado del éxito de esta ofensiva, fíjense que ha sido en tan pocos días, pues 15.000 kilómetros cuadrados pasan a ser liberados, otros 100 kilómetros de profundidad. La frontera francesa, excepto esta pequeña bolsa que queda aquí, la frontera francesa cerrada en grandes tramos también, ocupada por los nacionales. Las bajas nacionales, unos 6.500 hombres, de ellos unos 500 muertos. Los frente populistas, 5.000 muertos se calcula, 20.000 heridos más prisioneros. Y el material que se coge a los frente populistas, bueno, pues es ya incontable. Vamos a ver cómo vamos a llegar al mar, porque esta es ya la última parte de esta ofensiva que vamos, de la cual vamos hablando aquí. Vamos a ver dónde tenemos la llegada al mar. Aquí tenemos el croquis. Ya hemos visto cómo se había realizado la parte sur del Ebro, hemos visto la parte norte, ya tenemos a los nacionales aquí en el Segre, en toda esta zona. Ahora, ¿qué le queda entonces a Franco? Ve la oportunidad, la zona más estrecha, la zona más cercana, ¿para qué? Pues para llegar al mar y partir en dos. Bueno, mientras se está realizando todo esto, tanto el norte como el sur, y concretamente el 24 de marzo, día siguiente al que se ejecutaba el paso ese del Ebro que habíamos dicho antes, Franco da la orden de seguir hacia adelante. El día 27, la única resistencia que oponen los frente populistas es una brigada internacional. El día 28, los nacionales siguen penetrando en esta zona. Al amanecer del 1 de abril, lo mismo,
los siguen avanzando y para el 12 de abril reanudan su marcha. Y bueno, pues el único consuelo que les quedó, eso sí, aquí a los Frente Populistas, con esta progresión tan rápida de los nacionales, Vicente Rojo da por perdido el terreno y lo que hace es que traspasa a la otra vertiente del Ebro unos 25.000 efectivos, que son los que en parte van a dar después la batalla famosa del Ebro. Con eso salva parte de su ejército, no le quedaba otro consuelo. Bueno, se llega al mar en la zona de Vinaroz, esta zona de aquí. Es una zona importante. Vinaroz era un puerto, no muy grande, pero muy interesante. Con esto es la primera vez que los nacionales tienen un puerto en el Mediterráneo, aunque es verdad que la Escuadra Nacional venía dominando el mar. Tienen un primer puerto, se parte en dos la zona Frente Populista. Vamos a hacer una pequeña referencia a las bajas y demás también. Bueno, pues se considera aquí que los prisioneros hechos en total en toda esta ofensiva a los Frente Populistas llegan cerca a los 20.000. Divisiones que han quedado destrozadas, pues son también muchísimas de ellas. 6 divisiones, brigadas también destrozadas. El material que se les coge, pues por ejemplo, les voy a decir, más de 12 millones de cartuchos de todo tipo, camiones, ametralladoras, por supuesto, carros de combate. Fue un verdadero desastre esto de aquí. Y está más reconocido también por los Frentes Populistas. Hay informaciones y partes que lo dicen. La consecuencia, vamos a repetirlo, se llega al mar, se ocupa el primer puerto, Vinaroz, y además se parte en dos la zona Frente Populista. Bueno, ante esta tesitura, cualquiera hubiera iniciado, pues, unas negociaciones de paz. Pero voy a darles un detalle de por qué eso no se produce así. Bueno, por supuesto, Franco hubiera exigido la rendición incondicional. En este caso hubiera sido normal. Pero es que enfrente tenemos algo importante. Esta ofensiva, este partirse en dos la zona Frente Populista, trae consigo la caída de Indalecio Prieto, el socialista ministro de la guerra, que venía siéndolo desde el primer momento prácticamente. Negrín se deshace de él. ¿Por qué? Porque Indalecio Prieto considera la guerra perdida y en este momento es verdad que tiene la intención o sugiere la necesidad de emprender negociaciones, ahora que todavía se tenía cierta fuerza con la esperanza de que Franco no exigiera esa rendición incondicional. Se deshace de él Negrín, ¿por qué? Porque la zona Frente Populista todavía se va a sovietizar más. Y Negrín va a formar un gobierno que es el prácticamente entero ya comunista. Se lo exigen los comunistas. Y aquí voy a leerles unas frases que tiene escritas, que escribió después Jesús Hernández, uno de los máximos dirigentes junto con la Pasionaria del Partido Comunista, por supuesto, como Negrín también, sometido absolutamente a la URSS, a Stalin, que eran los que mandaban en esta zona. Y él nos cuenta lo siguiente ante la caída de Indalecio Prieto. Dice, para aniquilar a Francisco Lara Caballero, vimos que lo hacía al principio del 37, nos apoyamos principalmente en Negrín y en cierta medida en Indalecio Prieto. Para acabar con Prieto, ahora lo hacen, utilizamos a Negrín y otros destacados socialistas que en realidad ya estaban también comunistizados. Dice, y de haber continuado la guerra, no hubiéramos titubeado en aliarnos con el diablo para exterminar a Negrín cuando éste nos estorbase. Imagínense la calaña de los dirigentes Frente Populistas. Nada que ver con los del bando nacional. Aquí se demuestra una vez más que aquel gobierno del Frente Popular contra el que se levantó, contra el que se alzaron los militares y los civiles, era también un gobierno traidor, además, por supuesto, de ilegal por aquel pucherazo electoral, porque estaba vendido a una potencia extranjera, hasta tal punto que eran los comunistas los que se hacían y deshacían incluso de los propios, según les interesaba. Aquí debió acabar la guerra, debió acabar mucho antes, pero aquí debió acabar la guerra. No fue por los comunistas, no fue por Stalin, no fue porque el Partido Socialista Obrero Español
estaba sovietizado absolutamente, venía estándolo ya, pero esta es una prueba más. Esto es muy importante. El derramamiento de sangre inútil que se produce a partir de ahora, porque la guerra estaba más que perdida, se debe al Partido Socialista Obrero Español vendido a los comunistas. Y por supuesto a estos, Pasionaria, compañía, a Stalin. Es una pena. Los españoles de ese bando iban a ser carne de cañón por los intereses alucinantes de unos alucinados, por supuesto traidores a España. Es una pena. Es terrible además. Téngase esto en cuenta. Bueno, más lo que se seguía asesinando en la retaguardia, claro, porque es que eso tampoco paró nunca. Dejamos aquí a los nacionales que han ocupado ya, han partido en dos la zona Frente Populista y han llegado al mar. Queda poco ya de la guerra. Estamos en el 38, aún así, abril del 38 justo se va a prolongar un año más. Qué pena, de verdad. Gracias por seguirnos, españoles. ¡Viva siempre España! Jamendo.com